estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar lo que sería estadística. Profesor, ¿y dónde nosotros en nuestra vida cotidiana observamos estadística? Por ejemplo, este gráfico, ustedes, si de repente por ahí su papá o su mamá ha comprado de repente el periódico El Comercio, y en una de las páginas siempre se muestra esta gráfica. Y profesor, ¿cómo se llama esta gráfica? Gráfica de barras. O sea, en nuestra vida cotidiana, profesor, también nosotros podemos expresar el siguiente gráfico. ¿Dónde lo encontramos? De repente en los periódicos, como te decía el ejemplo del Comercio, que siempre aparece el gráfico de barras. Entonces, vamos a comenzar explicando la tabla de distribución de frecuencias. La tabla de distribución de frecuencias. Profesor, de repente en un salón de clase se tiene la siguiente información. En un salón de clase, profesor, se tiene la siguiente información. Profesor, aquí tenemos las edades y aquí tenemos el total de alumnos. Por ejemplo, profesor, hay 6 estudiantes o 6 alumnos que tienen 11 años. Profesor, después contamos y hay 10 estudiantes, profesor, que tienen 12 años. Hay 5 estudiantes que tienen 13 años. Y profesor, hay 3 estudiantes que tienen 14 años. Eso sería, profesor, la información en un aula. De repente preguntamos a cada uno de ellos y, profesor, 6 estudiantes nos van a responder que tienen 11 años. Seguimos preguntando, profesor, y observamos que hay 10 estudiantes que tienen 12 años. Seguimos preguntando, profesor, hay 5 estudiantes que tienen 13 años. Seguimos preguntando, profesor, y al final 3 estudiantes, profesor, tienen 14 años. La pregunta es, profesor, ¿cuántos estudiantes habrá en el salón? Simplemente tenemos que contar. 6 más 10, 16. 16 más 5, 21. Y 21 más 3, profesor, quiere decir que en el salón hay 24 estudiantes. Esa información que nosotros teníamos, profesor, lo hemos graficado en una tabla. Profesor, la primera columna sería las edades y la segunda columna el número de estudiantes o el número de alumnos. Eso sería, profesor, una tabla de frecuencias. Nuevamente repito, en un salón de clase se tiene la siguiente información. Esa información que nosotros tenemos, profesor, lo tenemos que llevar a una tabla. La primera columna, por ejemplo, he colocado las edades. Y la segunda, profesor, número de alumnos. Decía que vamos a ir preguntando en el aula y vamos a llegar a la siguiente información. 6 estudiantes tienen 11 años. 10 estudiantes tienen 12 años. 5 estudiantes, 13 años. Y 3 estudiantes, 14 años. Profesor, ¿cuántos alumnos serán en el salón? Tenemos que sumar nada más y al final nos ha salido 24 estudiantes. Eso sería, profesor, la información que nosotros tenemos. Lo hemos llevado a una tabla de frecuencias. Bien, profesor, esa es la parte introductoria. Y vamos a pasar al segundo caso, que sería los gráficos estadísticos. Profesor, los gráficos estadísticos. Como les estaba mencionando, profesor, aquí está la gráfica de barras. Profesor, ¿cuántos ejes tiene? Tiene 2 ejes. Parecido al eje Y y parecido, profesor, al eje X. Pero, profesor, vamos a hacer lo siguiente. Hemos comenzado con las edades. Aquí están las edades. Y, profesor, luego está la cantidad de alumnos. Y aquí está, profesor, el número de alumnos. Muy bien. Profesor, tiene 2 ejes. El gráfico de barra tiene 2 ejes. El eje X, profesor, y el eje Y. Pero, profesor, nosotros hemos empezado, profesor, con las edades. Por lo tanto, aquí van a estar las edades. Y, profesor, y aquí van a estar el número de alumnos. Ahora, profesor, se tiene que empezar en orden. Profesor, 11, 12, 13 y 14. Como se pueden dar cuenta, aquí hay un orden. Muy bien. Profesor, y entonces, la cantidad de alumnos. ¿Cuántos alumnos hay? Como máximo aquí hay 10. Por lo tanto, profesor, aquí en la cantidad de alumnos
tenemos que enumerar desde el 1 de repente hasta el 10, pero yo lo he graficado hasta el 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, profesor. ¿Cuál es la primera información? La edad de 11 años. Aquí está la edad de 11 años. ¿Cuántos estudiantes tienen 11 años? 6. Por lo tanto, profesor, graficamos una barra hasta el 6. Profesor, ¿por qué? Porque hay 6 estudiantes que tienen 11 años. Profesor, hay 6 estudiantes que tienen 11 años. Nuevamente repito, aquí están las edades y aquí están la cantidad de alumnos. Profesor, de 11 años, ¿cuántos estudiantes hay? 6. Aquí este 11, profesor, vamos a graficar una barra. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llegamos? Hasta el 6. ¿Por qué hasta el 6? Porque hay 6 estudiantes de 11 años. Muy bien. Profesor, los que tienen 12 años, graficamos nuestra barra. ¿Hasta dónde? Hasta 10, porque hay 10 estudiantes. De 12 años estamos graficando una barra, profesor, hasta el 10, porque hay 10 estudiantes. Profesor, los que tienen 13 años son 5 estudiantes. Graficamos una barra, profesor, ¿hasta dónde? Hasta 5. ¿Por qué, profesor? Porque hay 5 estudiantes. Y por último, los que tienen 14 años, aquí está, profesor, y hemos graficado ¿hasta dónde? Solamente hasta el 3, porque nos mencionan que solamente hay 3 estudiantes. Muy bien, profesor. La gráfica de barras, profesor, siempre son rectangulares. Siempre son rectangulares. Ahora, profesor, como ustedes tienen colores en su casa, cada barra, profesor, lo van a pintar de diferente color. Yo le he pintado de negro, de verde, de azul y, profesor, aquí he dejado en blanco. Ustedes que están en su casa, por favor, lo van a pintar con diferente color. Ahí está, profesor, la gráfica de barras. Tiene 2 ejes. Muy bien, profesor. Y ahora vamos a pasar al gráfico circular o gráfico de sectores. Profesor, nos están hablando de un círculo. Ahí está nuestro círculo, profesor. Muy bien. Con esta información que nosotros tenemos, con esa información, vamos a graficar, profesor, la gráfica circular. Ahora, profesor, ¿de dónde se comienza? Aquí está el centro. Y siempre se comienza de esta manera. Escúchame bien. Se comienza de esta manera. Ahí está, profesor, lo primero que tenemos que hacer. Profesor, luego, ¿qué se hace? Tenemos que fijarnos dónde hay más estudiantes. Profesor, hay 10 estudiantes que tienen 12 años. Entonces, profesor, vamos a graficar por aquí. Profesor, ¿y por qué está graficando esto? Porque de acuerdo a la tabla, me está informando, profesor, de 12 años, ¿cuántos estudiantes hay? Hay 10. Profesor, quiere decir, profesor, que este 10 debe estar por aquí. Entonces, vamos a colocar por aquí los 10 estudiantes. Pero, profesor, esta parte hay 10 estudiantes. Muy bien, hay 10 estudiantes. Profesor, ¿por qué ha tomado la mayor parte? Porque hay más estudiantes. Acá solamente hay 6, acá hay 5 y acá hay 3. Pero aquí hay más estudiantes. Por eso sería, profesor, la mayor parte. Entonces, profesor, vamos a colorear esta parte. Muy bien, profesor, ahí está. Entonces tenemos que colocar la información. Profesor, ahí se encuentran, muy bien, 10 estudiantes. Pero ¿cuántos años tienen, profesor? Ahí tienen 12 años. Muy bien. Estamos graficando, profesor. Aquí se encuentran 10 estudiantes. ¿Y esos estudiantes cuántos años tienen? Profesor, 12 años. Muy bien. Luego, profesor, del 10, ¿quién sigue? El mayor sería el 6. El mayor sería el 6. Y vamos a graficarlo de repente por aquí. Profesor, ahí está. Y vamos a colocar aquí, hay 6 estudiantes. Profesor, ¿y cuántos años tienen esos 6 estudiantes? Esos 6 estudiantes, profesor, tienen 11 años. Ahí está, profesor, 11 años. Excelente. Comenzamos con 10 porque es el mayor. Luego continúa el 6. Tienen 11 años. Profesor, y vamos a sombrear. Nada más, profesor, nada más. La pregunta es, luego, ¿quién va a continuar? ¿El 5 o el 3? Obviamente, profesor, que tiene que continuar
tiene que continuar el 5. Muy bien, profesor. ¿Dónde estará el 5? Imaginemos que por aquí. Imaginemos que por aquí. Ahí está, profesor. Entonces, vamos a colocar aquí 5 estudiantes. ¿Y cuántos años tienen esos 5 estudiantes? Profesor, tienen 13 años. Entonces, por aquí vamos a colocar 13 años. Muy bien, profesor. Y lo vamos a colorear. Ya, pues de azul será. No hay más colores, chicos. Y ahí está, profesor. ¿Y quién solamente falta, profesor? Solamente nos falta, profesor, que hay 3 estudiantes que tienen 14 años. Aquí estarán, profesor, los 3 estudiantes. ¿Cuántos años tienen, profesor? 14 años. Ahí está el gráfico circular, profesor. Entonces, de manera práctica vas a hacer lo siguiente. ¿Quién es el mayor? Es el 10. Por lo tanto, si el 10 es el mayor, debe ocupar más espacio. Luego, ¿quién continúa, profesor? El 6. Aquí está el 6, profesor. ¿Quién continúa? Continúa el 5. Ahí está el 5, profesor. Y finalmente el 3. Nada más, profesor. Nada más. Y eso sería, profesor, el gráfico circular. Recuerda, profesor, ¿por qué se le llama por sectores? Esto es el primer sector, el segundo sector, el tercer sector y el cuarto sector. Nuevamente repito, cada uno de ellos tiene un diferente color para poder diferenciar. Aquí yo he colocado de verde, de negro, de azul y de blanco. Bien, chicos, y eso sería con respecto a la teoría para el día de hoy.